Hola hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo estudiando la lección de escuela sabática. En esta ocasión nos toca estudiar la lección número 10 que se titula Adoración al Señor. El versículo de memoria: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esto se encuentra en Esdras 3:11. En el 515 a.C. celebraron la dedicación del nuevo templo. Eso se encuentra en Esdras 6:15 al 18. Y luego, unos 70 años después, el pueblo celebró la dedicación del muro completo de Jerusalén. Se encuentra en Nehemías 6:15 al 7:3 y el 12:27 en adelante. Luego de enumerar las genealogías de Nehemías 11 y 12, el autor hace la transferencia al momento de la celebración por la dedicación del muro de la ciudad. La nación acostumbraba a dedicar cosas a Dios: el templo, un muro de la ciudad o incluso casas y edificios públicos. Esa dedicación era preparada con esmero y era acompañada con cánticos, música, banquetes, sacrificios, regocijo y alegría y la purificación del pueblo. Israel estaba celebrando la dedicación del muro. Pero siempre dice que Israel acostumbraba a dedicar cosas. Y siempre que dedicaba algo, Israel celebraba, porque reconocía que Dios le había dado la oportunidad de hacer esas cosas. No era solamente el esfuerzo humano, sino que Dios había estado al frente para hacer lo que ellos estaban dedicando. Pero en Nehemías 12, 27 al 29 encontramos, dice: y a la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la campiña alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de Netofati, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Para la dedicación del muro, trajeron a dos grupos: a los levitas, que al mismo tiempo eran cantores. Dice que los levitas vivían alrededor del templo y también los cantores. Y en esta ocasión los buscan a ambos, porque ambos son necesarios, los levitas y los cantores. Entonces dice que la nación israelita le había encomendado a una clase específica de levitas que fueran cantores y músicos para los servicios del templo. Dios dirigía la práctica y dio instrucciones para el servicio, ya que la adoración en el templo debía ser hermosa y profesionalmente ejecutada. Mire qué interesante. En el templo todo se hacía en forma ordenada, en forma, dice, profesionalmente ejecutada. Un ejemplo para nosotros, ¿no? Que de repente cuando hacemos algún programa para el Señor, no faltan los errores, no faltan las cositas que le quitan mérito a la presentación. Esta gente se esmeraba. Los levitas, que al mismo tiempo eran cantores, eran los que organizaban este evento. Dice que el rey David había organizado esta práctica en el pasado en un sistema más elaborado y magnífico que el que se había utilizado anteriormente. Por lo tanto, los descendientes de Asaf, a quienes David había designado como directores de la adoración en el templo, todavía eran designados como cantores sobre la obra de la casa de Dios. Los descendientes de Asaf. Asaf fue uno de los cantores. Muchos salmos fueron escritos por Asaf. Este existió en el tiempo de David. Y a este hombre
David le encomendó la dirección de la parte musical en la adoración en la casa de Dios. En Primera de Crónicas 25, 6 al 8, dice, encontramos otro ejemplo de cómo la música siempre estuvo incluida en la adoración a Dios. Dice este pasaje que había un grupo de 288 músicos y cantores, descendientes de Asaf, Jedutum y Emán, eran 3 músicos. Entonces dice que todos estos eran descendientes de ellos y eran todos aptos para dirigir la música en la casa de Dios y servían por turnos, el grande con el chico y el discípulo con el maestro. Dice que estos hombres, descendientes de estos 3 músicos, eran 288 personas aptas. Y eso me llama la atención. La palabra apto, capacitado. Los cantores eran levitas y por lo tanto oficialmente estaban asignados al templo. Por consiguiente, ofrecer música para los servicios del templo era su trabajo remunerado. Miren, nosotros lo hacemos, ¿verdad?, por amor al Señor, ¿verdad? No recibimos ninguna remuneración. Pero esta gente sí dice que era su trabajo remunerado. Durante la época del rey David se organizó una verdadera academia de música que él supervisaba. Tenía maestros y alumnos, jóvenes y ancianos que trabajaban en turnos en el templo, ofreciendo música. Algunos eran instrumentistas, otros cantores e incluso otros se encargaban de los instrumentos y la ropa que se usaba para los cultos. La semana pasada mencioné a Coré, que Coré fue llamado para trabajar en la obra del Señor y aunque era levita, él era el encargado de desarmar y de armar el santuario. O sea, no fue llamado para ministrar en el altar ni para cantar. Dice, pero ¿cuál era el propósito de una organización tan profesional? Servía para desarrollar talento y la visión de excelencia en la adoración. Mire, servía esto para desarrollar talento. Yo siempre he pensado que hay que buscar, los que cantamos, debemos de buscar a otros que puedan desarrollar el talento de cantar. Y dice buscar la excelencia. Esta palabra también me llama la atención. Excelencia es perfección. Entonces hay que buscar la excelencia porque es una adoración para Dios. Entonces dice, la excelencia siempre debe ser una meta en la adoración, una meta, busque la excelencia. Yo a la gente cuando quiere cantar le digo, sí, usted canta bien, pero practique más, que la práctica hace al maestro. Las alabanzas deben provenir del corazón y expresarse de la mejor manera para que la gente se eleve espiritualmente. No cantar solo por cantar, sino que cantar con que vengan los pensamientos del corazón y entonces la gente al escuchar la canción se eleva espiritualmente. Cabe suponer que los músicos y los cantores que servían en el templo eran cuidadosamente seleccionados para dirigir el culto de adoración. Y eso es cierto, ¿verdad? A los que trabajamos en la música, es cierto, hay que elegir a la persona, no vamos a pasar a cualquier persona a cantar, ¿verdad? Tiene que saber hacerlo primero y segundo, estar en regla moralmente con Dios. Después de que las escrituras hablan de la dedicación del muro y luego de la reunión de los cantores, el siguiente versículo, Nehemías 12:30, habla de la purificación. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro, imagínense, purificaron. La raíz de la palabra hebrea para purificación significa estar limpio, ser puro. Y se usa en muchos contextos en el Antiguo Testamento, incluyendo los que contienen la idea de ser moralmente puro y limpio delante de Dios. Cuando Dios descendió para dar los mandamientos, le dijo a Moisés, llama al pueblo y purifícalo. Purifica al pueblo para presentarse delante de mí. Entonces esa idea de la purificación, hermanos,
Cuando venimos delante de Dios, especialmente los que estamos ministrando, sea predicando, sea cantando, sea enseñando, debemos de pedirle al Señor que purifique nuestras vidas. Y dice primera de Juan 1:7-9, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesús, no es nuestro esfuerzo, no son nuestros méritos lo que nos purifica, es la sangre preciosa de Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, debemos buscar la purificación. Lo hicieron los sacerdotes, lo hicieron los levitas y purificaron al pueblo, especialmente los que venían al altar. ¿Por qué razón? Porque si alguien no hace esto de purificarse ante la presencia de Dios, el Espíritu Santo no puede hacer el trabajo que Él necesita hacer. Por ejemplo, cuando alguien canta, es el Espíritu Santo el que toca el corazón. Cuando una persona, el Espíritu Santo la convence de pecado, toca su corazón y se acerca más a Dios. Por eso el que canta debe buscarse estar siempre limpio delante de Dios. En Nehemías 12:31-42, encontramos que Nehemías formó 2 coros. Dice que Nehemías formó 2 coros y los puso sobre el muro. Imagínense, sobre el muro. La Biblia dice que los puso sobre el muro. 2 coros. Uno iba a la derecha y el otro iba a la izquierda, pero en sentido contrario. Dice que Esdras iba delante de un coro, y Nehemías iba detrás del otro. Y luego se encontraban allá en el templo, y antes de entrar al templo, se ponían frente a frente y oraban a Dios. Entonces dice que iban con trompetas, iban los sacerdotes tocando. ¿Se imaginan ustedes, hermanos y amigos, 2 coros grandes que iban sobre el muro y iban tocando trompeta y cantando con gozo? Por eso cuando venimos ante la presencia de Dios, yo me encuentro que hay gente que no le gusta cantar. Yo, por ejemplo, tengo voz fuerte y canto fuerte, y de repente el que está delante como que le ofende mi voz y me mira, ¿verdad? Entonces hay que cantar con gozo, ¿verdad? O sea, venimos ante la presencia de Dios, hay que cantar con gozo. Dice hasta que llegaban a la casa de Dios, y dice que el alborozo se escuchaba a la distancia. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere un pueblo mudo, no. Dios quiere que su pueblo le alabe, que los vecinos puedan escuchar de que en este lugar hay un pueblo que alaba a Dios. Es el propósito de Dios. Y de esa manera adoramos a Dios, magnificamos su nombre y al mismo tiempo testificamos. Mucha gente ha entrado aquí porque le ha llamado la atención la música, los cantos. Yo, por ejemplo, recién llegado a la iglesia, a mí una de las cosas que me ayudó a quedarme fue los responsos del coro. Cuando el culto terminaba y el coro hacía sus responsos, eso a mí llenaba mi corazón. Y eso me ayudó a quedarme. Dice que parte del servicio de adoración en la época de Nehemías incluía estos coros que ya hemos dicho, ¿no? Que llevaban instrumentos. Esdras iba al frente y Nehemías iba atrás. Pero dice aquí una pregunta: ¿por qué la música era una parte tan importante en esta celebración? ¿Por qué la música? Y dice, para responder, ¿por qué la música es una parte tan importante de la celebración y el culto de adoración? Debemos observar su significado en el contexto del templo. La música del templo no era un concierto que el pueblo iba a disfrutar, como si fuesen a escuchar la 4ª sinfonía de Beethoven en una sala de concierto. Mientras los músicos cantaban y tocaban los instrumentos,
el pueblo se inclinaba en oración. Era parte de su adoración. Miren qué interesante. Cuando los cantores cantaban en el templo, la gente entraba en meditación. Y de esa manera podía percibir la música, las palabras. En nuestra iglesia, lamentablemente, hermanos, la música, hay gente que no le da la importancia que debe de dársele. Hay gente que durante están cantando, la gente está platicando. Cuando a mí me ha tocado algunas veces cantar, dirigir los cantos, yo he tenido que decir, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Platiquemos menos, porque está bien un saludo, ¿no? Un saludo, ¿cómo está? Feliz sábado. Pero no, la gente se pone, mientras la gente está cantando. Un día le dije a unos hermanos, estaba cantando un niño, y les tuve que decir, qué bonito canta ese niño, ¿no? Escuchémoslo. Estaban a la par mía en gran plática. La gente no entiende que la música es un medio que Dios utiliza para que nosotros podamos percibir su grandeza. Entonces dice, la música, cuando se canta, eso debe traer dice, a ver, la palabra se me fue. Bueno, entonces el acto central del templo y de la adoración correspondía a los sacrificios. También habían sacrificios. Pero la música es algo esencial en la adoración. Por ejemplo, en Éxodo 15, 1 y 2 encontramos que Moisés cantó con los hijos de Israel después que cruzaron el Mar Rojo. Cantaron, alabaron a Dios por la grandeza, por el milagro que había hecho. En tiempos de Josafat, mientras el ejército salía a la guerra, algunos cantaban alabanzas, dice, y Dios les dio la victoria. Dios puso frente a frente a los enemigos de Israel y entre ellos mismos se destruyeron. Pero dice que el pueblo cantaba alabanzas a Dios. Al final, en el libro de Apocalipsis encontramos, en Apocalipsis 15, 2 al 4, que al final todos los redimidos cantarán sobre el mar de vidrio el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Así que, mis queridos hermanos y amigos, démosle la importancia que tiene la música, ¿verdad? Porque en la letra de la música hay cantos que son hermosos, las letras, la melodía que tocan el corazón. Entonces, la próxima vez que usted esté en una iglesia y escuche cantar, cierre sus ojitos y disfrute del canto. Pero entonces dice que habla ahora de los sacrificios. Dice en Nehemías 12:43, y sacrificaron aquel día, después cuando llegaron con los coros al templo, dice que sacrificaron aquel día muchas víctimas e hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Alegráronse también las mujeres y los muchachos, y el alborozo de Jerusalén fue oído de lejos. Sacrificaron. En aquel tiempo vinieron con muchos animales, ovejas, cabras, a sacrificarlos delante de Dios. Entonces toda la celebración de la dedicación del muro terminó con un gran sacrificio, muchos sacrificios. Y sabemos nosotros que el sacrificio, la sangre del animal inocente representaba la sangre de Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento el asunto de los sacrificios de los animales era muy importante. Los sacrificios era el aspecto más esencial de la adoración en la época del templo. Se utilizaban varios sacrificios diferentes, ya fuera por la promesa del perdón o para expresar la alegría de la comunión y la gratitud con Dios. Eran dos razones. Por el perdón, venía el pecador arrepentido al templo, traía su víctima inocente, una oveja, una cabra, un carnero, y él mismo mataba a la víctima, y el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba sobre el altar. Esa sangre simbolizaba a Jesús, que un día vendría a esta tierra a morir por los pecadores.
Entonces los sacrificios proporcionaban la sustancia para la adoración, ya que le recordaban a los adoradores la verdad de Dios y quién es Él. Y señalaban la simiente prometida, el Mesías, quien sacrificaría su vida por ellos, porque Él es el Cordero de Dios. Por eso, ahora cuando entendemos de que Cristo, que todos esos, ¿se imaginan ustedes cuántos animalitos inocentes murieron? Desde que comenzó, desde después de la salida de Egipto, que Dios le dio la orden a Moisés que construyera el santuario. A partir de allí hasta la muerte de Jesús, ¿se imaginan ustedes, hermanos y amigos, cuántos animales murieron inocentes? No debían nada. Al igual que al Mesías, que representaba a Jesús, quien estuvo en esta tierra, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Eso simbolizaba la sangre de los animalitos. Y en Juan 1:29 y 36 encontramos que andaba Juan el Bautista predicando, y de repente dice, aparece Jesús. Y como ya Juan el Bautista sabía quién era Jesús, les dijo a la gente, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que tiene la capacidad para quitar el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Y luego en 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y quién es nuestra Pascua? Cristo. Cristo es nuestra Pascua, no más Pascua. Claro, Jesús instituyó la celebración de la Santa Cena. Cambió la Pascua por la Santa Cena, pero Él dijo que ya la Pascua ya no se iba a celebrar como se celebraba antes, con cordero y hierbas amargas y todo eso. No, ahora es pan y vino, representando el cuerpo y la sangre de Jesús. Dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada, no más Pascua, no más Pascua. Ahora es la sangre de Jesús. Por la fe nosotros, dijo Jesús, el que coma mi cuerpo y tome mi sangre, tiene vida eterna. Entonces los fariseos se asustaron y dijeron, ¿cómo es que vamos a comer su carne y a beber su cuerpo? Pero Jesús estaba hablando en forma simbólica. Entonces es la sangre de Jesús. Por eso cuando nosotros venimos a la Santa Cena, hermanos y amigos, no desperdicie. Hay gente que malinterpreta el asunto de la Santa Cena, pero no desperdicie la oportunidad, porque cuando usted come el pan que simboliza el cuerpo de Jesús y toma el vino que simboliza su sangre, usted está asegurando su salvación. Dijo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tiene vida eterna. Y dice en Apocalipsis 5, 6, 12 y 13, dice que en medio del trono estaba un cordero como inmolado. Dice, muchos ángeles decían, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y toda la creación decía, al que está sentado en el trono, ese es el Padre, y al Cordero, Cristo, sea la bendición, la honra, la gloria, el poder para siempre jamás. Así que, hermanos, el Cordero, los sacrificios, el Cordero inmolado, fue inmolado, dice, desde el principio del mundo, nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos salvación. No tenemos salvación por nuestras obras, tenemos salvación por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con sobrecogimiento. Esa es la palabra que no pude decir. Y reverencia, también con regocijo. Nos acercamos a Dios porque estamos ante el grande Dios Todopoderoso. Debemos acercarnos con reverencia. Yo, por ejemplo, cuando me toca cantar, yo le pido perdón a Dios. Le digo, Señor, perdóname todos mis pecados, mis maldades.
y que a la hora de cantar, pues tu nombre sea glorificado, ¿no? Porque Él es el digno de toda la alabanza. Es fundamental tratar de lograr un equilibrio entre el gozo y la reverencia para alabar y adorar a nuestro Dios. Debe haber o sea, tampoco hay que llegar al exageramiento, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí. Tiene que haber un balance. O sea, tampoco vamos a ser cristianos que no alabemos, pero tampoco nos vamos a ir hasta al extremo. En Nehemías 12, 44 al 47, encontramos allí, dice, y en aquel día, dice, fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas, de los campos y las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que asistían, y habían guardado la observancia de su Dios y la observancia de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo habían príncipes de cantores, y cántico y alabanza y acción de gracia a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Entonces, en esta ocasión, imagínense, Nehemías organiza, dice que pusieron varones sobre las cámaras. O sea, que siempre ninguna iglesia va a trabajar, hermanos, sin dinero. Todas las iglesias. Y la iglesia adventista del séptimo día utiliza el sistema que Dios instituyó cuando Josué le dio las heredades a las 12 tribus. Israel conquistó muchas tierras y llegó un momento después de la muerte de Moisés que Dios le dijo a Josué, ahora dice, reparte las tierras que Israel conquistó. A cada, y está escrito, a cada tribu le vas a dar su heredad, sus tierras, pero la tribu de Leví no le vas a dar, porque la tribu de Leví será la que se encargue de administrar el sacerdocio. Dice, de los diezmos de las 11 tribus restantes van a vivir los levitas. Entonces la iglesia adventista practica ese sistema, porque nuestros ministros se dedican de tiempo completo a la obra de Dios, y es de nuestros diezmos es que ellos reciben su salario. Es un principio bíblico. Lo que pasa es que la gente, como decía yo en otras lecciones, por ignorancia, como no lee la Biblia, no se entera. Pero la Biblia está registrado de que Dios instituyó. Entonces es lo mismo que hace Nehemías, porque al pueblo se le había olvidado. El pueblo había vivido en cautiverio y se le había olvidado cómo era la cosa dentro de la iglesia, dentro del templo. Y puso, dice, varones en las cámaras de los tesoros, donde estaban las ofrendas, las primicias y los diezmos. Dice, para las porciones, para los sacerdotes y levitas, porque había que darle sus porciones a los sacerdotes y los levitas. A los príncipes de los cantores, dice que el pueblo les traía raciones a los cantores y a los porteros, pero eso ya era decisión del pueblo. Entonces dice que esta gente, dice, eran cuidadosos. La ley se había leído y Dios había dado instrucciones en cuanto a la repartición del diezmo y las ofrendas. Entonces hay gente, como repito, por ignorancia, habla cosas fuera de lo que es correcto, ¿no? Entonces dice, la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió del cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró Jesús por nosotros como precursor. Hebreos 6,
20. Entonces esta parte está hablando de la intercesión de Jesús, ¿no? Que así como el sacerdote entraba todos los días al lugar santo, porque el santuario terrenal tenía el lugar santo y el lugar santísimo, al igual que en el cielo. Porque cuando Moisés recibió las instrucciones de hacer el santuario, se le dio una visión del santuario que estaba en el cielo. Entonces el sacerdote entraba todos los días, a ofrecer la sangre por los pecados del pueblo. Todos los días venían penitentes, venían pecadores. Y cada día el santuario se contaminaba. Entonces, pero una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo para limpiar el santuario por todos los pecados que el pueblo había traído. Pero entonces eso está combinado, ¿no? Los sacerdotes y los levitas como parte de la adoración. Y el pueblo tenía que responder con sus diezmos y con sus ofrendas. Nuevamente, aunque el pueblo de ese entonces indudablemente no tenía la luz que tenemos hoy, entendía lo suficiente como para saber que la obra de los levitas, que solo podían servir en el templo, era muy importante. Estaban entusiasmados de que la obra de Dios se llevara a cabo a través de ellos. Es un privilegio servir como ministro, porque los ministros todos somos llamados, ¿no? Los ancianos también somos llamados, pero los ministros son un llamado especial, porque son llamados a dirigir la grey, ¿verdad? Y por eso es que un ministro tiene que ser un hombre consagrado, un hombre dedicado a Dios, para que Dios pueda utilizarlo en la obra esta. La nación había dedicado tiempo a leer la palabra de Dios, a orar, adorar y rededicarse a Él. En medio de todo esto se dieron cuenta que los ministerios del templo habían sido descuidados y debían ser restaurados. Ahora que se volvían a establecer, el pueblo se regocijó por la importante obra que los levitas harían en su nombre. Dios le recalcó a la nación que los ministerios del templo eran parte de su plan para la adoración. Y claro, todo tiene, siempre en la casa de Dios, todo ha tenido su lugar. Todos los ministerios son importantes. Y decíamos la semana pasada, es tan importante el ministerio del ministro como es importante el ministerio del que hace la limpieza. Porque es un trabajo, son dos trabajos que se hacen de manera diferente para la obra de Dios. Porque al fin y al cabo la obra es para Dios. Por eso allá en el tiempo antiguo ninguno sentía celos por el cargo que tenía el otro, porque todos lo hacían para Dios. Así que, hermanos, dice en el Camino a Cristo, páginas 67 al 75, se titula El secreto del crecimiento. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. Nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Jesús. Por eso cuando nosotros llegamos a entender el ministerio de Jesús, cuán grande es el ministerio de Jesús, hermanos y amigos. Hay gente que se atreve incluso a usar palabras feas para referirse a Jesús. Pero pobrecitos, porque en el día del juicio tendrán que dar cuenta por esas palabras. Porque Jesús vino a este mundo, Él se pudo haber quedado en el cielo.
pero vino a este mundo a vivir por nosotros. Vivió santamente, murió por nosotros, resucitó por nosotros y ahora intercede por nosotros ante el Padre. Pero llegará el momento que vendrá a esta tierra a recoger a su pueblo. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, dice: cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y contemplen la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su preciosísima sangre. Eso se encuentra en el Conflicto de los Siglos 632-633. Cuando Jesús venga y nosotros vayamos al cielo por 1000 años, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, que todos los redimidos, los que resuciten a la hora que Jesús regrese, y los que estén vivos y sean transformados, iremos al cielo por 1000 años. Y después de 1000 años regresaremos dentro de la santa ciudad Jerusalén. Entonces los impíos van a resucitar. Y entonces nosotros podremos ver el final de todos aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Ahí estaremos dentro de la santa ciudad viendo todo el espectáculo de los millones que van a resucitar después de los 1000 años. Pero ya para ellos no habrá oportunidad. Ya no tendrá más oportunidad. Hoy usted y yo tenemos oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Hoy que tenemos la oportunidad de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y prepararnos para su pronta venida. Así que, mis queridos hermanos y amigos, gracias de nuevo damos por su tiempo al escuchar estas lecciones maravillosas de la escuela sabática. Y nuevamente pedimos que se suscriban a este canal, que le den like al video para que otras personas puedan enterarse de estas verdades y prepararnos para el reino de los cielos. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias de nuevo, Señor, por darme la oportunidad de compartir esta lección. Permite, Señor, que lo que hayamos estudiado quede grabado en lo profundo de nuestros corazones y a nosotros, como adventistas del séptimo día, sea un ancla para nuestra esperanza, que nada ni nadie nos aparte de ti. Y para los que no lo son, puedan, Señor, brindarte su corazón para que tú hagas morada en ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.